Muy bien, vamos a trabajar entonces lo que es un método de enseñanza. En este caso nos dice que el método de enseñanza son principios de fiscalización y métodos utilizados para instrucción. Es decir, son lineamientos que nos van a ayudar a nosotros a desarrollar como maestros un aprendizaje en el estudiante. Tenemos también que dentro de los métodos están involucradas las estrategias. En este caso, las estrategias comprenden también parte de los métodos, ya que un método de enseñanza en particular está constituido por lo que son actividades, por lo que son lineamientos, por lo que son estrategias que nos van a ayudar a nosotros a poder desarrollar como tal el proceso en sí mismo. En este caso vamos a encontrar que la selección de los métodos de enseñanza van a ser según la materia, según el curso, según la necesidad que nosotros tengamos. Nosotros en un momento determinado vamos a emplear aquel método que nos venga a beneficiar. La vez anterior hablamos que si un método en su momento no nos está funcionando, pues tenemos que retomar otro o ir combinando varios para poder favorecer al estudiante. Tenemos también, recordemos que no todos los estudiantes en su momento van a aprender de la misma forma. Ya nosotros habíamos visto también esta parte, ¿verdad? Que un estudiante pues va a reconocer y a comprender o asimilar contenidos de acuerdo a la función de algún sentido que se le desarrolle mejor, ¿verdad? Entonces, en cuanto a esto, nosotros vamos a entender que este modelo de este método que nosotros vamos a emplear nos va a servir a nosotros para favorecer a los estudiantes como tal. Tenemos entonces que un estudiante aprende de muchas formas. El docente debe de estar, debe de garantizar en su momento, ¿verdad? Que este modelo a implantar, este modelo a compartir como método, le va a garantizar a él que todo el grupo en su mayoría, pues tengan la asimilación de los contenidos. Cuando nosotros hablamos directamente de los métodos de instrucción, estamos refiriéndonos específicamente a la educación, ya que es el único como tal que nosotros vamos a tener o a manifestar en su momento que nos va a servir, ¿verdad? Para ayudar a otra persona a poder clarificar y comprender algunas situaciones. Mientras que nosotros empleamos métodos también de estudio, ¿verdad? Para otras situaciones, para hacer un repaso, para desarrollar instructivos, para dar a conocer algunas cuestiones, pero no es específicamente dentro del proceso de educación. Mientras que ya la formación en un estudiante es intencional. Entonces, la divulgación debe de tener, dentro del método, debe de tener una situación adecuada a la enseñanza. No es lo mismo que ustedes trabajen con niños pequeños a que trabajen con los chiquitos. Ustedes tuvieron la oportunidad de poder observar a 3 grupos distintos. Los pequeños es totalmente distinto, necesitan de mayor instrucción, de mayor acompañamiento, mientras que los grandes, como ya conocen algunos aspectos, ya a ellos es más fácil, ¿verdad?, guiarlos. No empleo las mismas estrategias, regularmente no empleo las mismas, dinámicas, porque los niños tienden en su momento a tener este tipo de comportamiento distintos por las edades que están manifestando. Tenemos entonces que para el lo que es la divulgación podemos emplear el método de conferencia. En este caso, cuando nosotros hablamos directamente de una conferencia, es aquel método que se emplea, ¿verdad? Para informar a las personas, es a un grupo masivo como tal. Entonces, en este caso, la divulgación o la intención de la conferencia, o como su nombre lo indica, divulgación, es informar a muchas personas. Regularmente este método es uno de los que se emplea en la universidad, ya que ahí no nos vamos a basar tanto a dictar, ¿verdad? Sino ya la persona regularmente ha investigado con antelación y entonces ya solamente vamos a dar la explicación, ¿verdad? En cambio, a comparación de los niños de preprimaria,
pues ellos no podemos nosotros darle una conferencia, salvo el caso que sea informativa y no sea instructiva, porque recordemos que a ellos tendríamos que dictarles, ¿verdad? Mostrarles el trazo de las letras, las figuras o gráficas que nosotros queremos que los niños vayan a desarrollar. En la universidad no. En la universidad del estudiante ya como tal, pues regularmente la persona ha investigado o tiene nociones previas de lo que estamos hablando. Entonces, ahí, en este caso, pues ya la conferencia está dirigida a terminar de hacer complementación a aquellos datos previos que la persona ya tiene como tal. Tenemos en su momento, lo que es demostrar. Cuando nosotros hacemos algo en el proceso de la enseñanza, regularmente siempre damos ejemplos. Vean, vamos a dibujar. Entonces, para realizar un cuerpo humano, las bases, ¿verdad? Es una línea vertical, horizontal y vamos a formar 3 círculos. Uno, conformando la cabeza, el tronco y 2 a los lados de la línea de en medio para poder, trabajar lo que son las extremidades, inferiores. Ya nosotros estamos dando una demostración. Bueno, vamos a hacer un experimento, ¿verdad? A ver qué pasa si nosotros colocamos un poquito de soda y luego colocamos un poquito de bicarbonato y un Alka-Seltzer para que haga efervescencia, ¿verdad? Y es de esta forma como funciona en su momento, ¿verdad? Un volcán cuando hace erupción. Y empezamos a hacer la demostración para que la persona que está tomando nota, la persona que está prestando atención a lo que estamos haciendo, pues vaya grabando cómo se desarrolla esa situación. Lo mismo pasa cuando nosotros empezamos, ¿verdad? Con el trazo de la letra. Bueno, empezamos para hacer el número uno, bueno, son 2 palitos, uno largo y uno corto. Le vamos a llamar el cuerpo del número uno, ¿verdad? A la línea, y luego, un palito, y empezamos. De arriba hacia abajo, y luego, gira, y ya empezamos a decirle cómo hacer los números, las letras, cómo hacer, las figuras básicas, ¿verdad? Como el círculo, el triángulo, el rectángulo, ¿verdad? Que son las formas básicas, dentro de matemáticas. Ahí nosotros definitivamente estamos en constante movimiento con ellos. Se hace de esta forma. A algunos, como les cuesta utilizar lo que son, por ejemplo, todavía aún, agarrar el lápiz, el crayón, el marcador o el elemento con el cual estemos trazando, pues regularmente nosotros lo que hacemos, ¿verdad? Es pedirle a los padres de familia que compren los adaptadores para poder sujetar correctamente los lápices. Y si nosotros ya elaboramos, ¿verdad? Con las ligas, con los zules, ¿verdad? Delgaditos los adaptadores, porque hay muchos niños que les cuesta. Y entonces ahí nosotros realmente estamos ayudando en la demostración para poder desarrollar algo como tal. Cuando usted va a desarrollar alguna manualidad con ellos, usted primero la realiza como tal, a eso se refiere. La situación de la colaboración. Regularmente siempre trabajamos en equipos, hay momentos en donde en el proceso educativo se tiene que trabajar individual y otros en equipo. ¿Por qué situación? No olvide que nosotros tenemos que aprender a que nuestro estudiante socialice, que se sienta parte de un grupo, que se identifique dentro del grupo y aparte, que sus ideas, sus opiniones, sus aportes también sean tomados en cuenta dentro de un grupo. Cómo en su momento, como grupo, como equipo, van a desarrollar alguna situación. Y eso regularmente lo hacemos nosotros, formando, en los pequeños, ¿verdad? Lo que son para el ámbito espacial, cuando los ponemos a desarrollar algún rompecabezas en conjunto. ¿Por qué situación? Porque tenemos que mostrarle que la colaboración individual dentro de un grupo es indispensable, que tenemos que tomar decisiones, que tenemos que aportar, que tenemos que ser parte de un equipo, que todos en conjunto vamos a desarrollar algún proyecto como tal. Esto regularmente pasa también
en cualquier ámbito dentro del nivel escolar. No importa si es preprimaria, si es primaria, si es básico, si es diversificado y sea a nivel universitario. Hay personas que hasta la fecha, dentro de un nivel universitario, todavía no comprenden la asimilación que deben de tener en relación a cuál es el fin primordial de un trabajo colaborativo. No es quien dirige, quien toma el control, quién es el líder, quién es el que manda, quién es el que discute. No buscamos eso. Buscamos que en conjunto busquen soluciones que ayuden y aporten a representar a un equipo de trabajo, no simplemente a ver quién sobresale, ¿verdad? O como muchas veces se ha dado. Y hoy en día salen hasta memes de eso, ¿verdad? O sea, profe, nuestra conclusión es que fulanita de tal, ¿verdad? No estuvo trabajando, o sea, no es a ese punto de saber identificar quiénes no, sino saber identificar cómo van a solucionar esa situación de sacar un proyecto adelante. El habla en el aula es como la conferencia, es como el discurso, y en su momento el habla dentro del aula es, una clase realmente interactiva, en donde yo le pregunto a mi estudiante, ¿verdad?, qué piensa, qué fue lo que encontró, cómo lo vamos a trabajar. En su momento buscamos que exista, eh, una discusión acompañada acerca de temas. Y con los niños, esto es muy bonito, porque a los niños los mandamos a investigar cosas básicas y cuando ellos regresan y empiezan a decirnos todo lo habido y por haber que ellos han comprendido. Y se presenta una charla en donde cada uno de ellos va a expresar lo que piensa, de cómo se desarrolla y de cómo favorecen algunas cuestiones dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, dependiendo del tema que se esté abordando. Regularmente siempre empleamos todas aquellas interrogantes. El qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Recordemos que en su momento nosotros hemos visto distintos organizadores gráficos que también son elementales, ¿verdad? Dentro de los métodos. Y hay uno de la estrella, hay uno de interrogación, en que busca que la persona responda a estas preguntas. Bueno, mandemos a investigar eh, cómo se desarrolla una planta o el ser humano. Entonces, nace, crece, se reproduce y muere, ¿verdad? Responden a las preguntas. Mandémoslo a investigar qué es la fecha de independencia. Solo que ya estaríamos en primaria, ¿verdad? Entonces le coloco la estrellita o el signo de interrogación con las interrogantes. ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué sucedió? Etcétera. Y ahí nosotros estamos respondiendo ya interrogantes. Cuando el niño regresa a clase con su información, es más fácil que se integre a una discusión, a platicar, a charlar, a discutir sobre el tema y se hace más enriquecedor. También dentro de estos métodos, pues vamos a encontrar, ¿verdad?, fines principales. ¿Qué pasa cuando nosotros encontramos a los niños tímidos? Ellos nunca quieren hablar. Entonces, estos métodos también nos van a favorecer a integrar a aquellos niños que no les gusta comentar o no les gusta hablar. El interrogatorio también es similar a lo que es la discusión o lo que nosotros le llamamos el habla dentro de la clase. Es similar también a la conferencia, solo que en la conferencia regularmente solo los disertantes son los que hablan, pero en este caso en lo que es la interrogación, nosotros vemos, vamos a dejar algún tema de investigación para que el niño reflexione, para que el niño investigue, para que el niño sepa para qué sirve, por qué es indispensable, por qué en su momento es importante conocerlo. Y ahí nosotros estamos generando mucha información y mucha reflexión. El niño empieza a experimentar de forma propia el conocimiento, empieza a observar la aplicación, empieza a observar
la importancia, empieza a observarla cómo se da o por qué se da en algunos ambientes. Entonces, todo eso tiene un propósito fundamental. Regularmente, vuelvo a repetir, con los pequeños es una técnica que funciona mucho, porque ellos están en la plena etapa de la curiosidad. Ellos quieren conocer todos. Si usted está viendo los números, si usted está mandándolos a practicar números, va a haber más de alguno que le va a decir, Señor, ya lo hice, ya lo tengo, ya lo sé, yo quiero que me deje otro número. Ahora muéstrame otro número, muéstrame otras cantidades. Esas ya las conozco, ya las vi, ya sé las letras, ya repasé el silabario. Ahora dígame qué más vamos a hacer, ¿verdad? Porque la interrogación en ellos es siempre, constante. La búsqueda de interacción en el aula, al igual que el trabajo dentro de lo que es, el trabajo cooperativo. Hay que entender que el trabajo cooperativo, el colaborativo y el trabajo en grupo y en equipo tiene una distinción primordial, que si bien es cierto, cada uno busca elementos de integración, vamos a encontrar también elementos primordiales que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué situación? Recuerden que el trabajo en equipo no es lo mismo que trabajo en el grupo. El grupo, usted puede integrar muchos grupos, cualquier grupo, pero muchas veces no vamos a integrarnos como parte de un equipo. ¿Qué pasa cuando nosotros hemos visto en algún deporte, el fútbol, por ejemplo? Si se lesiona el portero es el que ataja, ¿verdad? Que no les vayan a meter o anotar goles. En este caso va a haber un suplente, pero el suplente no está preparado del todo para eso. Por eso es suplente. Entonces, dentro de un equipo de trabajo, cada uno tiene una delegación primordial a desarrollar. Ustedes han escuchado que si, por ejemplo, dentro del equipo de fútbol falta un defensa, falta un delantero, etcétera, viene a descompensar. Entonces esa función alguien más la tiene que cubrir y no es lo mismo que cubra yo mi puesto a que tenga que cubrir dos, ¿verdad? Entonces tenemos que entender eso. Dentro de los grupos que nosotros formulemos en su momento, buscamos que todos los estudiantes tengan la interacción. Y eso muchas veces tenemos que dejarlo muy claro. ¿Por qué situación? Vuelvo a repetir. Porque a veces solo dejamos el trabajo en equipo, el trabajo en grupo solo para cubrir un espacio. Háganlo en grupo, expongan en grupo. Yo he visto a muchos docentes que para llenar espacios, dice, bueno, la próxima semana expone usted, ¿verdad? Y van a exponer en equipo. Yo voy a formar los grupos. Y los grupos en sí no se ponen de acuerdo. Y cuando uno termina escuchando las exposiciones, dice, mire, es que yo hice el trabajo y solo yo voy a exponer. El fin primordial de dejar trabajos en grupo es que exista colaboración, integración, responsabilidad y sobre todo la participación individual de aportación dentro del mismo. Ese, y desde ahí nosotros estamos buscando la interacción que debe de tener un niño. Recuerden que los chicos cuando están en la fase de salir de casa, les decía la vez anterior, vemos a la mamá detrás de la puerta, ¿verdad? Hay que saber si se va a quedar seño, ¿verdad? Está con el nervio. Mire, no sé si se vaya a quedar, mejor me voy a quedar una hora afuera. Si no, cualquier cosa, ya pedí que me llamen, ¿verdad? Porque el niño está acostumbrado a estar dentro del seno familiar y al salir, pues va a ir a encontrar un ambiente totalmente diferente. Pero es ahí donde nosotros como docentes tenemos que integrar a los niños a saber que ya llegó una fase diferente, una fase nueva dentro de lo que es el área escolar. Esta situación nosotros vamos a irla adecuando, nosotros vamos a ir integrando a nuestros chiquitos dentro de lo que es el grupo escolar.
La interacción, vamos a encontrar entonces, nuevamente vamos a repetir, ¿verdad? Aquellos niños que son hiperactivos, aquellos niños que son tímidos, aquellos niños que son un poquito toscos, ¿verdad? Porque, o sea, es lo que han visto en su ambiente, aquella persona que está tan delicada y dedicada, ¿verdad? A otro, y dice, no llores, este amiguito, quédate después de que estemos en clase, y va a haber otro que se esté burlando, ¿verdad? Entonces, todo esto es parte del proceso educativo en el cual nosotros vamos a integrar a nuestros estudiantes. Cada uno de los factores que nosotros tengamos dentro de un modelo establecido, dentro de un método, va a ser funcional en su momento cada fin o propósito que nosotros tengamos dentro del mismo. También tenemos dentro de la educación infantil otros elementos. En este caso vamos a encontrar la gamificación. Y esta gamificación es una tendencia hoy en día porque si nosotros podemos observar dentro de lo que es el cerebro como tal de cada persona, pues hoy en día tiene una dinámica especial que todos con un solo tema que podamos tener en cuenta, al mismo tema nosotros podemos enlazarlo y englobarlo con todo. Siempre, siempre tenemos que tomar en cuenta que la gamificación cerebral de los pequeños, pues vamos a tenerla que integrar con todo. Eh, la vez anterior, nosotros hicimos una exposición en donde teníamos que conectar un tema, cualquiera que sea, con matemáticas, con artes plásticas, con lo que fue idioma español, con ciencias naturales, con ciencias sociales, las áreas básicas, porque vamos a hablar nosotros entonces de esto, porque recuerde que los pequeños en un momento determinado, con una lucecita que usted les dé, ellos pueden generar mucho conocimiento. Y dijimos la vez anterior también que hoy en día ya todo lo lúdico es lo que está integrado dentro del conocimiento que el niño tiene. No necesariamente tenemos que seguir en lo obsoleto, les dije, ¿verdad? En donde, bueno, la otra semana tienen evaluación y la evaluación va a comprender en estar una hora. Y si no están en la hora, van a perder. Y si no está conectado, también va a perder. Y si no tiene encendida la cámara, va a perder. Y si no responde, va a perder. Si voltea a ver a otro lado, va a perder. Si usted no responde, si usted está distraído en algún momento, va a perder. Y entonces ya estamos ejerciendo la presión en el estudiante antes de desarrollar un proceso. Y eso ya no existe, ¿verdad? Eso ya quedó en el pasado. Hoy en día, con la gamificación, nosotros solamente damos un tema en el cual tendríamos que extenderlo a todas las áreas para que el niño en su momento, dentro de su entorno, pueda potencializar todo aquello que pueda ser capaz de llegar a explotar. ¿Cómo? Vuelvo a repetir. No necesariamente tengo que decirle que estamos en evaluación cuando nosotros estemos elaborando un juego. ¿Por qué situación? Porque los niños tienden a expresarse de forma natural y espontánea todo lo que saben, a comparación de que uno integre, por ejemplo, la situación ya de temor. Y hoy en día, con la tecnología de la comunicación, este método ha sido mayormente empleado. ¿Por qué situación? Vuelvo a repetir. Nosotros podemos estar viendo, no sé, las formas básicas en matemáticas. Óigase muy bien, en matemáticas. Nosotros vamos a ver algunos trazos en lo que es el lenguaje en aprestamiento y vamos a ver colores en artes plásticas y vamos a ver las líneas básicas también de artes plásticas. Bueno, entonces ahí nosotros comenzamos. Las formas básicas que nos presentan, ¿verdad? Las figuras geométricas, en matemáticas son el círculo, el triángulo, el rectángulo y el cilindro, ¿verdad? Ahora bien, estas figuras nosotros necesitamos elaborar un trazo.
Pero en aprestamiento en lenguaje nosotros vamos a ver, ¿verdad? Que para hacer el triángulo nosotros necesitamos 2 líneas, inclinadas. Y si nosotros vemos al triángulo, vamos a ver a la letra A mayúscula. Y nosotros entonces empezamos a generar la gamificación. Ya integré entonces matemáticas y estoy integrando lenguaje. Muy bien. Aparte de ello, vamos a ver, ¿verdad? Que los colores básicos son el rojo, el amarillo y el verde. Y entonces ahora vamos a pintar nuestras figuras, ¿verdad? Con esos colores. Ya estoy integrando artes plásticas. También vamos a integrar la vivienda y la vivienda es parte de sociales. La vivienda es el sitio donde se resguarda toda la familia. Muy bien, entonces ahora con estas figuras básicas vamos a formar una casa. Y entonces el niño empieza a colocarle el triángulo como parte del techo, el rectángulo, ¿verdad? Como parte del cuerpo de la casa y empezamos a colocar ventanitas en círculos, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros estamos empleando esta situación, desarrollando muchos aspectos que nosotros podemos ir involucrando dentro de nuestro nivel escolar al cual nos vamos a referir como tal. Luego tenemos otro. Ustedes han escuchado tal vez dentro de la publicidad lo que es mucho, lo que es el método Montessori. Y este como tal, pues surge, ¿verdad? En los últimos siglos. Este tiene como objetivo la actividad dirigida al estudiante, en donde el centro, tendré, de todo el proceso siempre vamos a entender que el centro de la educación va a ser nuestro estudiante. Pero acá nos dice, el método Montessori permite que los niños exploren libremente y descubran a menudo con curiosidad, con la experiencia, con la práctica, con todo lo que vayan a realizar, un aprendizaje como tal. Entonces vamos a retroceder a todos los que acabamos de mencionar. La integración, la discusión, el habla, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, el trabajo explorativo. ¿Por qué situación? Porque recordemos que todo niño desde que comienza a inicios está en esa exploración de la cual nosotros estamos hablando. Y muchas veces, por ejemplo, hay establecimientos que lo llevan así tal cual, ¿verdad? Dice, mire, este colegio funciona a través del método Montessori. Entonces acá le garantizamos que su hijo, ¿verdad? Va a tener la mejor educación. Y recordemos que el método Montessori, pues, no es más que la integración, entonces, de todos los elementos que vengan a favorecer en su momento la educación. ¿Y qué pasa entonces? Que es un acompañamiento y es un acompañamiento tutorial para desarrollar todas aquellas capacidades en el estudiante. Pero para que realmente exista, tendría que ser también un acompañamiento muy dirigido, individualizado. Irregularmente, pues, eso no se puede dar del todo, porque entonces, al ser muy individualizado, tendría que, tener entonces un niño cada profesor, y entonces otra vez volvemos a desligar la situación de lo que acabamos de hablar. Nosotros regularmente empleamos en todo momento el método Montessori. Buscamos el acompañamiento de nuestro estudiante, generar tutorías, pero sobre todo que él al desarrollar, al hacer, al crear, tenga la experimentación plena de la comprensión de lo que está realizando. Y recuerde que vimos la demostración hace un momento y cuando nosotros vemos una demostración como tal, es como aprendemos. Yo no les voy a decir, ahorita, miren, vamos a tejer. Entonces usted va a agarrar las 2 agujas y ya las tiene en la mano, no, ¿verdad? O sea, no me va a entender porque ahorita no nos estamos viendo. Entonces, si usted no va a ver cómo vamos a tomar las agujas de forma correcta, pues no va a funcionar, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros tenemos que desarrollar estas actividades
de forma en que el estudiante tenga la demostración y él pueda llegarlo a desarrollar como tal. Otro elemento, estas son las 8, los 8 métodos que están en tendencia. El aula invertida o en inglés, ¿verdad? Flipped classroom. ¿Qué pasa entonces? Aquí, cuando nosotros hablamos del aula invertida, regularmente vamos a buscar que sea el estudiante el que vaya a desarrollar el tema, que nos explique, que él nos venga a demostrar, que él nos venga a explicar qué fue lo que ha entendido. ¿Por qué situación? Porque ya no es, vuelvo a repetir, una educación memorística en donde siempre teníamos que saber, ¿verdad? 3 páginas completitas, sino acá es la comprensión que tenga el estudiante como tal desarrollada de su propio aprendizaje. Claro está, si va a tener el acompañamiento, ¿verdad?, del docente, pero ya no va a ser, a ver, saquen su cuaderno y les voy a dictar. Entonces el aula invertida es un método de enseñanza. ¿Ya copiaron? Bueno, continuamos. En el cual el humano adquiere primero la información, seguidamente comparte con el docente y con los demás, y va a haber más de alguno, ¿verdad? Que no tenga el seguimiento de la escritura. Señor, es que me quedé. Ah, no, saber, no le repito. Aunque parece, no, ¿verdad? O sea, eso ya no existe. Primero él va, investiga, este, pues explora, ¿verdad? El conocimiento como tal de los temas y ya luego viene y los comparte como tal. Por eso es que ya no es el docente, ¿verdad? Como tal, el que da la clase magistral, sino ahora vamos a cambiar de papeles, ¿verdad? Es un rol en el cual vamos a cambiar, en donde el estudiante es el que pasa a ser el que va a explicar el contenido. Y esto regularmente, vuelvo a repetir, es tendencia porque regularmente se emplea en todos los niveles educativos y es el que nos está también facilitando parte ahorita en la educación para que sea más fácil el tiempo que nosotros tenemos limitado dentro de estos espacios como tal. Muy bien, por último vamos a ver el aprendizaje basado en el pensamiento. En inglés, ¿verdad? El Based Learning. ¿Y qué pasa entonces? Que es también en sus siglas nosotros lo conocemos, ¿verdad? Como el ABP. Dice, es que mira, nosotros estamos empleando el método ABP. O también es el aprendizaje basado en problemas, en la resolución de problemas. Y esto es, al igual que en otras décadas anteriores, pues siempre se ha desarrollado, siempre se ha implementado, lo único que hacemos es cambiarle los nombres. ¿Por qué situación? Porque el estudiante está en constante cuestionamiento de lo que está hablando, de lo que hace, máxime en la edad de los pequeños. En la edad de los pequeños sabemos que el primer año, ¿verdad? En el kinder, ellos están, señor, ¿y por qué vino tarde? ¿Y por qué vine vestida hoy así? ¿Y por qué hoy hay sol? ¿Y por qué ayer hubo lluvia? ¿Y por qué el cielo está así? Señor, ¿y por qué el compañerito no vino? ¿Y por qué ahora vamos a trabajar matemáticas? ¿Y por qué vamos a trabajar lenguaje? ¿Y por qué? ¿Y el por qué? ¿Y el por qué? Entonces, esos cuestionamientos nosotros tenemos que canalizarlos en el proceso como tal. El aprendizaje basado en problemas, vamos a formularle un problema a nuestro estudiante para que él busque la solución, para que él busque las opciones más importantes que le vengan a permitir solucionarlo y que tenga la perspectiva de desarrollar no solamente una solución, sino que sean 3 como mínimo, porque siempre tenemos que tener presente que en su momento eh, dice que nosotros tenemos que tener un plan A, un plan B, un plan C, ¿verdad? Sobre ello es que nosotros trabajamos como tal. Dentro de nosotros van a poder ustedes, con el material didáctico que ustedes ya elaboraron, vamos a poder observar cómo nosotros vamos a implementar estos métodos que nosotros ya tenemos. Su material, ahí se van a dar cuenta cuando compartan el material, ustedes van a saber cómo implementar cada estrategia y cada método dentro de las mismas actividades, solo que muchas veces
pues de manera teórica no lo tenemos, ¿verdad? Pero al final, en la práctica, nosotros siempre lo desarrollamos. ¿Alguna duda con respecto a estos temas? No, señor. Muy bien. Entonces, por favor, pasen a su siguiente clase y nos escuchamos en el próximo periodo.